Vamos a empezar primeramente a ver este conflicto, esta rasgadura de vestiduras que se dio entre Gerardo Fernández Noroña y el periodista Ciro Gómez Leiva. Resulta que Ciro Gómez Leiva estuvo constantemente haciendo comentarios en contra de Gerardo Fernández Noroña, a lo que Noroña respondió diciendo que Ciro era un centavero. De hecho, aquí tenemos la captura. Ahí está. Esta es la captura del 6 de agosto, en donde pues Gerardo Fernández Noroña le llama centavero a Ciro Gómez Leiva. Esto lo enfureció a Ciro, Esto enfureció a Ciro y esta fue la primer parte de la respuesta. Bueno, escribe Fernández Noroña, supongo que es de él, no es de una cuenta falsa, en respuesta a lo que dije de él, lo que he dicho de él. Primero, que es un virtuoso de la patanería y de la vulgaridad. Me refiero a la vulgaridad, a la falta de creatividad, a la falta de conocimiento, a la falta de aportación. Toda su palabrería es de una vulgaridad intelectual, él que dice que lee mucho, de una vulgaridad política. Y lo he dicho, ¿qué le ha aportado Gerardo Fernández Noroña a la vida pública de este país? Lo he dicho en otras ocasiones, lo digo hoy, nada. En algún momento fue un opositor, yo diría muy valioso para su movimiento, pero apenas se acercó al poder, el tipo no ha aportado nada. Y digo que es un gran hipócrita, porque siempre habla del pueblo y por lo visto su deseo es vivir lo más lejos posible del pueblo. Y escribe, vean la vulgaridad del mensaje, no por lo que dice de mí, sino por la falta de conceptos, por lo que maneja. Dice, Ciro Gómez Leiva, además de centavero, es un desvergonzado. ¿Centavero de quién? Gerardo, ¿de quién? ¿Quién me centavea? Después de haber pasado por las auditorías brutales de tu gobierno sabe que no me centavea nadie. Cobro en Grupo Fórmula y cobro en Grupo Imagen. En Grupo Imagen cobraba hasta hace un año en Imagen Televisión. Hoy cobro en Excelsior, punto. Ahí comienzan y ahí terminan mis centavos. Eso lo sabe la autoridad. ¿Te han hecho alguna vez una auditoría, Noroña? ¿Te han hecho alguna vez una auditoría? ¿Farsante? ¿Cobarde? Pero dice, es un centavero. ¿De quién? ¿De quién? Tu gobierno, tu movimiento, tu régimen sabe que eso no es cierto. Y luego dices, un desvergonzado, la vulgaridad. Ante falta de recursos, de dialécticos, ante falta de información, dices un desvergonzado. Y vean la siguiente frase, esto pinta el tamaño, la dimensión intelectual de Fernández Noroña. Dice, es vecino de Manlio Fabio Beltrones. ¡Wow! En un barrio muy popular, con casas de varias decenas de millones de pesos. ¡Wow, Fernando! Fernández Noroña, Gerardo, descubriste que vivo en México, en la colonia Florida, desde hace 15 años, 16 años. Y antes viví otros 10 muy cerca de ahí, en Coyoacán. ¡Wow! Por este enorme descubrimiento. Y además soy vecino de Manlio Fabio Beltrón, no solo soy vecino, lo he contado. Y aquel día del atentado terminé, por ser vecino, terminé en su casa. Y ahí llegó toda la policía, y ahí llegó el Ministerio Público y declaré. Ese es el tamaño de este tristísimo, del genio de la vulgaridad, del genio de la patanería Gerardo Fernández Noroña. Uno dice que soy un centavero, tu gobierno y tu movimiento saben que eso no es así. Segundo, que soy un desvergonzado y pudiste haber dicho cosas peores. Y tercero, que en México vivo en la colonia Florida. Todo para ocultar lo que se ha venido sabiendo. Que el señor, en el fondo, todo indicaría por sus actos, por sus hechos, que lo que quiere es viajar en business. Qué bueno que viaje en business. Lo que quiere es tener una casa de 1,200 metros. Lo que quiere es tener 2 buenos coches. Qué bueno. Y está muy bien, Noroña, está muy bien. Pero nada más no digas que eres gente del pueblo. Y ese es el personaje que hace no mucho. Pues bueno, ahí tienen la respuesta de Ciro Gómez Leiva a los dichos de Gerardo Fernández Noroña, lo cual me da gracia, la verdad, les soy sincero, a mí me causa bastante gracia esta respuesta porque es una respuesta desde la frustración, es una respuesta desde la impotencia, pues quieras que o no, habla más mal de Ciro el dedicarle tantos minutos de su tiempo en su programa a Gerardo Fernández Noroña que las pocas palabras que le dedicó Gerardo Fernández Noroña mediante su cuenta de X. Y para rasgarse las vestiduras de tal manera, digo, quiere decir que es todo lo contrario a lo que dice y realmente sí le afectaron los comentarios de Noroña. Independientemente Noroña te caiga bien, te caiga mal,
Al parecer esto fue un golpe duro para Ciro Gómez Leiva, y remata Gerardo Fernández Noroña con este comentario: eso no le quita lo centavero. Pero bueno, retomamos un poquito este tema de este transitorio agregado en la Cámara de Senadores hace un par de días a la reforma a la ley de amparo. Quiero leerles el encabezado de este video, vale completamente la pena, y es que refleja que hay un conflicto interno respecto a este polémico tema. Enrique Insunza, senador por Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, considera un error la inclusión del artículo transitorio de la ley de amparo, por lo que no votó a favor en lo particular. Refirió que al interior del grupo hubo una diferencia jurídica pero no política, es decir, está afirmando que hubo choque de ideas a la hora de querer añadir este transitorio a la propia ley de amparo, que ojo, no revela quiénes fueron los que lo agregaron, únicamente expresa su inconformidad. Vamos a escucharlo. Pues a mí me parecía absolutamente palmario que se trataba de una disposición violatoria de la Constitución. Así lo hice notar. Y por esa razón, cuando por la noche se presentó la reserva, seguí creyendo que era un error, que era algo que nunca ha sido, por supuesto, el planteamiento. Nunca lo fue. Y que no podíamos, por mi deber de lealtad, por mi deber institucional, no podíamos acompañar en ese único aspecto la reforma, porque la reforma es una gran reforma. Respetamos, porque incluso pudiera ser defendible desde un punto de vista la inclusión de ese transitorio. El propio ministro Saldívar de alguna manera lo expuso. La ley de amparo es una ley de carácter netamente o fundamentalmente procesal. Y ciertamente, como lo expuso el senador Huerta, la Corte ha venido resolviendo desde hace décadas que las leyes procesales no son de aplicación retroactiva. ¿Por qué? Porque regulan fases de un procedimiento o de un juicio. Una fase cuando ya ha concluido, evidentemente queda intocada. Pero, por ejemplo, si cambia la regulación de una fase que todavía no se actualiza, la nueva ley se aplicará a esa fase sin que implique eso una aplicación retroactiva. De alguna manera, creo que esa era la diferencia jurídica. Es decir, había una diferencia jurídica, no una diferencia política. Diferencia política no hay. En Morena somos un solo grupo, estamos unidos. Yo le tengo un enorme respeto al coordinador Adán Augusto López Hernández. Él ha sido un factor importantísimo, insustituible diría yo, para lograr... Ojo, esta declaración del senador morenista deja en claro dos cosas que son importantísimas. Primera, que sí hubo desacuerdo. No es que Morena, todos los senadores dijeron, no, sí, hay que añadirle este transitorio que hace retroactiva la ley de amparo. No, sí hubo discusión interna acerca de la segunda, que a pesar de que Morena reconoce que hay discusiones no políticas, sino respecto específicamente derivado de esta ley de amparo, siguen blindando a quien según señalamientos fue el causante ya en la Cámara de Senadores de agregar este transitorio, que lo único que hizo fue poner en tela de juicio la ley de amparo de la presidenta, es decir, fungió como caballo de Troya dentro de la propuesta de la presidenta. Y a pesar de que reconocen que hubo conflicto a la hora de aprobarse, que hubo desacuerdos, no quieren atacar a Adán Augusto, lo siguen blindando pese a él ser el principal señalado de meter presión para agregar este transitorio que viola la propia Constitución. Vamos a escuchar otra declaración de otro senador. Se lo leo rápidamente el encabezado. Senadores de Morena evaden explicar origen de artículo transitorio en la ley de amparo. Senadores de Morena no aclararon el origen del artículo transitorio sobre la retroactividad en la ley de amparo. Manel Huerta Ladrón de Guevara negó que se buscara perjudicar a la presidenta y defendió la coordinación institucional.
dijo que el respaldo de Arturo Saldívar se mantiene y que es probable que el transitorio se modifique y no se elimine, tal y como lo había propuesto Arturo Saldívar, o sea, que se aclare lo que se quiso dar a entender a la hora de añadir este transitorio. Quiero que escuchen cómo evaden siempre señalar a un culpable. Y es que aquí no se trata de, no, fue fulanito, no, sino que realmente fue algo que afectó a la presidenta. A la que afectó fue a ella, porque le dio material a la oposición para cuestionarlas, para cuestionarla a ella principalmente, para cuestionar lo que manda a reformar. La hizo ver como una autoritaria, siendo que ella no propuso eso. Eso se lo agregaron los senadores, principalmente quien todos aseguran que fue Adán Augusto. Vamos a escucharlo. Este trabajo es un proceso colectivo. O sea, sí, es un proceso colectivo institucional. Sale del Senado de la República, de las asesorías que tenemos en el Senado de la República, y hay coordinación institucional. Yo no creo que los diputados vayan a eliminar ese transitorio. Mismo la presidenta lo aclaró, de que no se trata de eliminar, sino de enmendar un tema que aclare las cosas. Pero no hablan y tratan de evitar el decir quién fue el que movió los hilos dentro de la Cámara de Senadores para agregar este transitorio que viola la propia Constitución. Ahora, ya hay señalamientos directos sobre quiénes, como ya les comentaba, fueron los que ocasionaron este boicot a la ley de amparo propuesta por la presidenta. Hay que aclarar que esto no es algo oficial, no es algo totalmente verificado, es pues reportaje, ¿cómo podremos catalogarlo? Pues vaya, salió de fuentes de oposición. Es decir, puede ser verdad, puede ser una exageración de las pruebas que se tiene. Lo preocupante es que pues todo pinta a que tiene cierta credibilidad. Y es que la periodista de oposición, Leti Robles de la Rosa, publica lo siguiente. Extra. ¿Recuerdan la historia del transitorio de la retroactividad de la reforma al amparo? Ojo con esto que dice, porque ya nos está dando directamente un culpable al boicot de la presidenta. Pues resulta que fue Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo solicitó y la cadena fue así. Hugo Aguilar se lo pidió a Arturo Saldívar, él a Ernestina Godoy y ella a Adán Augusto, según el relato de senadores que hoy mostraron molestia por la confusión en torno al tema. Y vale la pena dejar claro, estas son suposiciones tomando como base declaraciones e inconformidad de propios senadores de oposición y dentro de Morena, y pues el ver cómo se mueven los hilos. Tenemos un culpable principal, según esta narrativa, que es Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte. Posteriormente y siguiendo la escala, tenemos a Arturo Saldívar, Ernestina Godoy y ahora sí, quien maneja los hilos dentro del Senado, Adán Augusto. Puede ser verdad, puede tener cierta credibilidad, en lo que a lo mejor tropieza un poco esta idea del verdadero causante o quien agregó este transitorio, de dónde salió la idea, es que se menciona que fue Hugo Aguilar, pero el propio Hugo Aguilar hace un par de días, en cuanto se aprobó en la Cámara de Senadores, dijo que si no se modifica correctamente o no se elimina ese transitorio en la Cámara de Diputados, la Corte va a hacer uso de sus facultades para arreglar ese asunto. Entonces ahí como que ya no tendría coherencia la versión de que Hugo Aguilar fue el culpable. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es una defensa contundente y ya en automático no libra a Hugo Aguilar de estas acusaciones. Lo que sí es cierto es lo mismo que publica la periodista. Durante días, Javier Corral, Enrique Insunza y Ernestina Godoy trabajaron los cambios a la reforma de la ley de amparo, y es por esto que toma credibilidad esta versión.
Pero luego de enviar el dictamen a revisión en servicios parlamentarios del Senado, apareció un transitorio inexistente. ¡Ojo! Porque quienes revisaron la ley de amparo antes de llegar a la revisión fueron Javier Corral, Enrique Insunza y Ernestina Godoy. Y esto cuadra con esta versión de culpables que es, como ya dijimos, Hugo Aguilar, Arturo Saldívar, Ernestina Godoy y posteriormente Adán Augusto. Aquí la historia de un transitorio que rompió el muégano oficialista en el Senado y provocó la rebelión de varios de ellos. Ladrón, ladrón, le gritaban al priista Manuel Huerta, quien fue el encargado de defender el transitorio solicitado por Arturo Saldívar. Entonces, se van uniendo las piezas. Yo no me atrevo todavía a señalar ya oficialmente de sí, fue Hugo Aguilar. No fue Hugo Aguilar porque está en un limbo en estos momentos, pero pues las pruebas, las evidencias apuntan de que hubo mano, eso es evidente, fue dentro de Morena, fueron allegados a Morena, eso es bastante claro, y ya tenemos 4 posibles nombres. Yo se los dejo por este momento a consideración de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Creen que realmente este boicot a la presidenta viene en esta secuencia encabezada por el propio ministro de la Corte? Pero bueno, pasando de nota, tenemos a Ricardo Anaya, que colgándose de las polémicas, obviamente aprovechando los tropiezos de Morena, porque es lo que son, también hay que decir las cosas como son. Publica lo siguiente: del no me vengan con que la ley es la ley, al no me vengan con que hay que respetar la Constitución. Morena ya no tiene límite. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya. Los responsables, está clarísimo, hay que ver el tablero. Fueron todos y todas las integrantes del oficialismo de Morena que votaron a favor de un artículo que es violatorio constitucional. Se los dijimos hasta el cansancio. Dice el artículo que no se pueden aplicar las leyes de manera retroactiva en perjuicio de los ciudadanos. Dicho en español, no puedes cambiar las reglas del juego y afectar a quien participó antes de que esas reglas existieran. El problema es que estas personas votan lo que les ordenan. Por más que se los dijimos, se entercaron. Y ahora, pues no sé con qué cara van a eliminar ese transitorio. Lo que ahora tiene que suceder está clarísimo. La Cámara de Diputados tiene que eliminar ese transitorio que viola la Constitución, que viola el artículo. Nos tienen que devolver la minuta aquí en el Senado y todas y todos esos que lo votaron a favor, pues ahora van a tener que retractarse y van a tener que reconocer que obedecieron una instrucción absurda, violatoria de la Constitución. Eso se tiene que corregir, no hay manera de que se queden esos términos. ¿Pero quién fue el que dio la instrucción de votar eso a favor? Solo ellos lo saben. Hay muchas versiones. Todo indica que les dieron línea, porque por más que se los explicábamos, por más que les decíamos que eso violaba el artículo 16, se aferraron. Ahora, los presidentes de las comisiones subimos a tribuna en repetidas ocasiones. Se los dijimos en público y en privado. Tan ellos lo sabían que los dos presidentes de las comisiones, tanto el presidente de la Comisión de Justicia como el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, no votaron. Se salieron del pleno, porque era evidente que se estaba violando la Constitución. Ahora, por lo visto, a todas y a todos los demás de Morena les dieron línea, los obligaron a votar en esos términos y los hicieron hacer el ridículo. ¿Quién dio la línea? No lo sabemos, nosotros lo quisiéramos saber, pero todo indica que desde el Ejecutivo les estaban dando línea. Es que... ¿Saben qué me molesta? Que es una de las cosas que más aborrezco, digo, aparte de la propia persona de Ricardo Anaya por todo lo que engloba, tener que darle la razón. Odio tener que darle la razón a los opositores y más si se trata de Ricardo Anaya. Pero esto que está diciendo es verdad. Pero ¿saben gracias a quién tienen argumentos estos personajes de atacar el movimiento? Sí, gracias a Morena. Gracias a las tonterías que están haciendo. Ahora, chéquense lo que están provocando. Y voy a sonar repetitivo, pero es que es la realidad de las cosas. El haber agregado este transitorio hizo como principal culpable ante los ojos de todos, ante los ojos principalmente de estos que se cuelgan de los tropiezos del movimiento, al Ejecutivo. El propio Anaya lo dijo, a la presidenta. Dice Anaya, trae línea directamente del Ejecutivo. Esto es sin fundamento, obviamente. Están culpando a la presidenta y es lo que les digo. La presidenta es la que queda manchada con esto. Es que ella es autoritaria. Es que ella quería que se aprobara así. La propia presidenta dijo, en la ley de amparo que yo mandé a reformar, no estaba incluido este transitorio. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién boicoteó a la presidenta? O sea, me molesta tener que darle la razón
a Ricardo Anaya, pero lo que está diciendo el 90% es verdad. Y es culpa de Morena que tengan herramientas para atacar. Pero bueno, para no seguirme amargando, vamos a pasar con el hazme reír de toda la semana. Así es, Alejandro Alito Moreno. ¿Se acuerdan que ayer lo vimos? Alito Moreno se fue a humillar, o fue más bien a que lo humillaran sus propios medios de oposición. Adela Micha le puso una ridiculizada, una tunda tremenda. Le dijo que qué iba a hacer él desde su movimiento chiquito en contra del monstruo que es Morena, siendo él un vendepatrias. Así le dijo Adela Micha. Fue con Alarraqui, su amigo del alma, y le dijo que no diga tonterías, que va a creer que no eran suyas las casas que le quitó Laida Sansores. Bueno, no se cansa de ser ridiculizado. Ahora va con Aristegui Noticias a recibir su dosis faltante de humillación. Vamos a escuchar. Pero para irnos a este punto, porque son varios puntos de la conversación y le propongo que nos detengamos específicamente otra vez en el tema patrimonial. Para cualquier político y figura pública en cualquier democracia, esclarecer el tema patrimonial es sustantivo. Aquí el tema es, por eso... Pero no hay nada oscuro. A ver, el tema es, mi patrimonio es público. A lo largo de estos años, ¿qué patrimonio construyó? Los terrenos que están en el estado de Campeche. ¿Cuántas casas, ¿cuántas casas tiene usted? ¿Cuántos terrenos tiene usted? No, a ver, ¿Cuántas pero cosas? Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público, Carmen, no, soy una pues entrevistadora. Por eso, entonces yo te he dicho, ya te comenté que mi patrimonio es público porque está en mis declaraciones patrimoniales. Si quieren meterse a ver mis declaraciones patrimoniales, están públicas. Bueno, no lo quiere decir aquí. No es que no lo quiere decir. Narrar aquí en la narración que estamos haciendo para el público. Es que ¿qué es lo que queremos? Tú puedes agarrar con mucho gusto, no tendría yo ningún inconveniente, que agarres mi declaración y la hagas pública. Bueno, muy bien. No tengo Lo haremos problema. para que se pueda publicar. Claro, no tengo ningún problema. A ver, porque no tiene nada de oscuro, no tiene nada de oculto. Dígame legal. una cosa. Aquí, dentro de las cosas que nos dijo Laida, pero que también nos envió, porque nos envió, tal como lo dijo al aire, que nos enviaría y lo hizo, están estos documentos de las boletas de inscripción, del registro público de la propiedad, de la playa de Champotón, del suelo rústico Champotón, etcétera. Son propiedades bastante hermosas y bastante bonitas y bastante, pues, pero, Carmen, se entiende que valiosas. ¿sabes qué es lo que digo? ¿Cómo aquí pudo usted comprar una playa de esta naturaleza en el precio que la compró? A ver, eso que dice la gobernadora, por eso te digo. ¿Dijo que en 30 centavos el metro? A ver, son temas demenciales, Carmen. A ver. Hay que entenderlo. Por eso entendemos la posición. ¿Cuánto le costó el precio? Por eso ahorita te digo, hay que entender que son los distractores, que es el gobierno desesperado para que no se hable de la narcodictadura terrorista comunista en México que está haciendo Morena. Y este es un distractor como lo ha sido en el pasado. Pero te contesto, ¿tú crees que alguien puede comprar playas? Si aquí no se pueden comprar playas, Carmen, son concesiones del gobierno federal cuando tienes ¿Uso playas. de suelo? Sí, son ¿Rústico, terrenos Champotón? rústicos cercanos a la playa, porque no dan a la playa. Entonces, todo esto, Carmen, lo que yo lamento, te lo digo en serio, es que les manden. ¿Qué maroma se está aventando Alito Moreno para no contestar la pregunta? Y es que es bastante simple, Alito, te están preguntando, ¿en cuánto las compraste? Contesta, no, es que esto es una estrategia de la narcodictadura encabezada por Claudia para desviar la atención. Y esto sigue. Esta humillación sigue. Yo lamento, te lo digo en serio, es que les manden información y den a conocer información en el contexto que no es real. Es una gran mentira. Mira, Carmen, eso que están sacando es una gran mentira, porque las playas Eso es lo que nos envió Laida, que es lo que dijimos. Entonces publican cosas que no son. Por eso estamos preguntando a las dos partes. A las dos partes. A ver, ¿dónde está su terreno ahí? Eso que están sacando, para empezar, son no solo torpes, ineptos y no conocedores de la ley. Tú no puedes comprar las playas. Tú puedes tener la concesión federal y se paga un derecho por la concesión federal. Yo no tengo esa concesión federal ahí. Son terrenos rústicos cercanos a la playa. Que valen no, a ver, ahí está su precio, tienen los precios, está en la ley. ¿$100,000 de cosón? No. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo no quiero? ¿Qué es lo que yo no quiero? Por eso, cuando tú estás en el auditorio y se genera información que no es o imprecisa, se construye con el auditorio una percepción que no es. Es muy sencillo. Quieren hablar de mi patrimonio, lo agarran públicamente de mi declaración y háblenlo aquí. No tengo nada que esconder y es totalmente legal. Es que tú dijiste y que tú señalaste. Todo está en su declaración patrimonial. Todo está en mi declaración patrimonial. Champotón incluido. Todo está en mi declaración patrimonial porque no tengo nada que esconder. Porque eso tiene años antes de que fuera yo gobernador. Entonces lo que quiere este gobierno es seguir fabricando elites, pero desde aquí le digo a la gobernadora, a Morena y al gobierno, ni me van a doblar, ni me van a echar para atrás, los voy a seguir denunciando porque son unos narcopolíticos los de Morena y lo que quieren es cambiar la narrativa para hablar de otras cosas. Dígame una cosa, ¿usted es rico?
No, yo soy un agente que a lo largo de 30 años he trabajado, soy un agente que trabaja todo el día, que estoy dedicado a mi trabajo, a mi familia, a servir a México y no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder que les gané todos estos cínicos y corruptos de Morena. Nada. Pero bueno, cuando digo usted es rico, porque todo lo que se muestra son propiedades y lujos y Pero golf. eso es mentira. Golf y todo. Pero a ver, pero eso es Sí, mentira. que- Ah, entonces está mal, es un síntoma de ser rico jugar golf o qué. No puedo jugar golf, no puedo jugar pádel, no puedo ser deportista. Entonces darnos un catálogo aquí. O sea, Alito Moreno dijo muchísimas cosas y a la vez no dijo nada. No dijo nada, no aclaró nada, no tiene manera de sustentar, de darle credibilidad y desmentir los montajes en su contra. Se avienta unas tremendas maromas para tratar de desviar la interrogante principal. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.